Son las 6:10, así que podemos comenzar con nuestra sesión de hoy. Simplemente para darles la bienvenida y indicar que esta sesión tiene como objetivo hacer una especie de síntesis, ¿no? De los aprendizajes que hemos tenido a partir de las 6 sesiones que han compuesto estos diálogos teológicos ciudadanos. Aprendizajes que tienen que ver fundamentalmente con el contenido de estos diálogos, pero también aprendizajes que tienen que ver con el proyecto, ¿no? Que ha hecho posible que podamos reunirnos sesión a sesión con el apoyo del Departamento de Teología, de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú y la Dirección de Responsabilidad Social de la Universidad Católica. Muy bien, eh, vamos entonces a dar inicio a esta sesión conclusiva, ¿no? De nuestro proyecto, dándole la palabra a Milán González. Milán González, que es asesor pastoral del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, el CAPU, de la Universidad Católica, y quien ha sido parte, ¿no? Del equipo que ha conducido este proyecto de los diálogos teológicos ciudadanos. Milán nos va a ofrecer una síntesis, una mirada, ¿no? A los principales contenidos compartidos a lo largo de estas sesiones. Sobre la Ahí base, está. sobre la base de esto que nos va a compartir Milán, luego nosotros podremos iniciar el diálogo. Entonces, Bueno, simplemente le doy la bienvenida a Milán y te escuchamos entonces. mira, mira, Leo, un niño como tú, mira. Muy ¿Qué bien. tal? Muy buenas tardes con cada uno, con cada una. Muy contento de estar aquí. Voy a compartir la pantalla para, de una manera breve, pero puntual, poder compartir estos conocimientos que se han ido tejiendo a lo largo de las sesiones y que yo creo que han sido sesiones muy nutritivas, muy importantes. Eh, esta síntesis de cada una de las sesiones creo que va a dar luces a poder generar un diálogo, un compartir después que termine. Bien, la primera sesión que tuvimos el 13 de junio de este año, pues tendió un puente muy interesante entre León XIII y el actual Papa, León XIV, John Lydon, que es un religioso agustino cercano al Papa, nos compartió, ¿no? Desde el Cívica Renum Novarum y sus propuestas hasta llegar a la actualidad, cuáles son los temas que pueden ser gravitantes en el magisterio del actual Papa. Hemos resumido esta síntesis en unos 10, 11 o hasta 12 insights, ¿no? Que son como puntos fundamentales con profundidad a manera de síntesis o resumen. En esta primera sesión voy a leer y comentar alguna muy, muy brevemente. Dice el número uno, la doctrina social de la Iglesia nos compartía John Lydon, es un camino vivo, iniciado con León XIII y actualizado en cada época, ¿no? Él hablaba mucho de este mirar la realidad desde la luz del Evangelio. Luego, en el punto 2, la Iglesia debe pronunciarse sobre los problemas socioeconómicos y políticos porque son cuestiones morales, ¿no? Que no son solamente temas técnicos, son desafíos éticos. 3, la ley natural implica derechos inherentes, universales e inalienables. Partía desde el conocimiento de Santo Tomás, ¿no? Y citaba la luz del intelecto puesto en nosotros por Dios, ¿no? Número 4, y es un punto clave aquí, el bien común es la razón de ser del Estado, nos compartía John Lydon, ¿no? Y que en Renum Novarum, en dicha encíclica tan importante, 12 veces se menciona el término bien común. 5, el derecho a la propiedad privada existe, pero nunca es absoluto. 6, el salario justo no es solo negociado, sino lo necesario para una vida digna, ¿no? Aquí la clave de la dignidad de la vida. 7, los sindicatos son expresiones
de la naturaleza social humana, son un signo inclusive, mencionaba el ponente. 8, la Iglesia tiene la responsabilidad de analizar las nuevas realidades, como son la inteligencia artificial, manipulación genética, ecología, violencia y polarización. O sea, hay un continuo, ¿no?, en esta reflexión desde la Iglesia. 9, un punto muy interesante, el método de ver, juzgar, actuar sigue siendo el hilo conductor de la doctrina social. El punto número 10 es el punto que ya conecta al magisterio actual del Papa León, ¿no?, que son claves desde la experiencia y cercanía de John Lydon, mencionar tres temas, ¿no? Unidad, diálogo y respeto son tres claves de lectura, por ejemplo, para llegar a este magisterio. Y número 11, que también es un punto muy interesante y provocador, ¿no? La juventud es el lugar donde se gestan las futuras decisiones políticas, familiares y sociales, ¿no? Mencionaba que en la conciencia de los jóvenes se despiertan nuevos ideales. En la segunda sesión, el doctor Juan José Tamayo, un especialista en teología, de la liberación, el feminismo, pues nos va a hablar a partir de presentar un libro suyo titulado Cristianismo Radical, cómo este cristianismo debe vivirse liberado de interpretaciones mitológicas y de manipulaciones históricas inclusive, ¿no? ¿Cuáles son los insights? ¿Cuáles son estos temas que podemos anclar? Primero, que el cristianismo original fue liberador, ¿no?, pero ha sido mercantilizado por la religión y por los poderes económicos y políticos. Segundo, la ética de Jesús es radical. Van a ver que esta palabra a lo largo de su ponencia se va a ir repitiendo bastante. Es una ética itinerante, contraria al dinero, igualitaria y antiimperial. Punto número 3, el cristianismo nace en los márgenes y es contrahegemónico, ¿no? Aquí nuestro autor pues comparte un tema que esto es lo que nos va a traer también a poder profundizar en los temas actuales, ¿no?, de nuestra sociedad contemporánea. Punto número 4, los grandes desafíos actuales exigen una reconfiguración del cristianismo. 5, la globalización neoliberal es una economía que mata. Punto número 6, el salario justo no es solo lo negociado, sino lo necesario para una vida digna. Nuevamente, el término radical en el punto número 7 significa volver a las fuentes, no ser extremista, ¿no? En realidad habla de un retorno al Evangelio, ¿no? Radical no es radicalizarse, sino es retornar a la fuente, retornar al Evangelio. Punto número 8, las personas radicales, que no son las élites, han salvado el cristianismo, y da muchos ejemplos de santos que en su radicalidad, como Francisco de Asís, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y otros, han mostrado un verdadero rostro de Cristo. Punto número 9, el cristianismo del futuro debe ser una policromía, ¿no? Justicia, ecología, feminismo, paz y diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los puentes? Y punto final, para ver con esta segunda sesión, la coherencia es el núcleo ético indispensable. En la sesión número 3 nos acompañó la doctora Emil Secuda, que fue una muy interesante aproximación para hablar sobre la doctrina social de la iglesia. Y creo que aquí hay unos puntos que también van a ser puentes con los temas que ya se han expuesto y los que vienen adelante. Primero, la doctora Edith Secuda nos habla sobre la justicia social es constitutiva del cristianismo y nace del evangelio, no de las ideologías, ¿no? Ella insiste en que el tema de la justicia social es constitutivo del cristianismo, es una consecuencia del amor. Ella a lo largo de su exposición va a hablar mucho de este tema del valor del amor. La iglesia en el punto número 2 menciona no es solo religión, es una teología, y aquí creo que es clave, ¿no?, en una universidad hablar de un discurso capaz de dar razones. El punto número 3, la ideología es lo contrario de la teología porque convierte ideas en ídolos. El punto número 4, la caridad. Hoy la caridad se ejerce institucionalmente, no como una beneficencia individual, ¿no?
Ella habla que la caridad hoy es igual a políticas públicas, redistribución, derechos, instituciones. Esto justamente para irlo alejando del tema de la ideología. Punto número 5, la esperanza. Para la autora es un principio político activo que organiza la acción comunitaria, ¿no? La esperanza es algo dinámico que moviliza, ¿no? Es convertir, ella dice, en la comunidad lo que es la pasión en acción. Punto número 6, la política es la forma más alta de caridad, que creo que eso nace evidentemente de todo el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Punto número 7, vuelve el tema del amor, que no hay justicia social sin el amor, no hay justicia social ni paz. Tema número 9, la corrupción desnaturalizada, pero la solución no es destruir el Estado, sino sanearlo, ¿no? Hay una alerta ahí sobre la corrupción. Punto número 10, que los movimientos populares son hoy las principales estructuras subsidiarias, ¿no? Aquí lo ata mucho el tema de la esperanza. Punto 11, el mayor riesgo actual es la manipulación de la conciencia mediante medios, estética y algoritmos. Y punto final de esta tercera sesión dice, sin reconocer al otro como humano, no hay derechos humanos. La siguiente sesión la tuvimos con la hermana Liliana Franco, religiosa de la Compañía de María Nuestra Señora, y ella nos ha ido a invitar a profundizar en torno al tema de la sinodalidad, ¿no? Si hay algo que destacar de esta sesión, son estas claves, ¿no? De escuchar desde la misericordia, mirar la realidad conscientemente, desaprender formas antievangélicas, etcétera. Entonces, los principales puntos creo que van a estar bastante claros aquí, invitando a reconocer a la sinodalidad, que es ante todo un arte espiritual. ¿M? Es escuchar con misericordia, ¿no? Y eso no es cualquier misericordia, sino escuchar como Jesús lo hacía, ¿no? Estamos abocados a la misericordia, compartía la hermana, y no es cualquier escucha. Punto número 2, mirar la realidad como Dios la mira es clave para caminar como hermanos. Punto número 3, la iglesia debe desaprender prácticas antievangélicas acumuladas en su historia, ¿no? Y cuando hablaba de desaprender, hablaba también de un tema de la verticalidad, los estatus, los modos que aplastan la propia vida, ¿no? Punto número 4, la sinodalidad exige itinerancia, ¿no? Eso como un movimiento existencial y geográfico, ¿no? Implica reforma, implica misión, implica abrir horizontes, renovar la confianza, etcétera. Punto número 5, la misión hoy debe hacerse en clave inter, que significa intergeneracional, intercongregacional e intercultural, ¿no? Esta clave es inter, menciona la ponente, es símbolo de una nueva manera de ser iglesia, ¿no? Otra manera de también hablar de comunidad. Punto número 6, que es un tema clave, importante, la neumatología es la base de todo el proceso sinodal. El espíritu es el protagonista. Punto número 7, la unidad es un atributo esencial y una misión urgente en tiempos de polarización, ¿no? Hay que ser guardianes de la unidad. A eso nos invitaba la hermana Liliana. Punto número 8, la Trinidad es paradigma de relación y estilo para una iglesia sinodal. Punto número 9, punto muy interesante, el pueblo de Dios es sujeto eclesial y la misión es compartida. Hablaba de la vocación común que nace desde el bautismo y también hablaba de una iglesia que se constituye en la complementariedad de los dones. Punto número 10, la conversión pastoral es indispensable, ¿no? Reforma, discernimiento, centralidad de Jesús, estar constantemente trabajando sobre estos temas. 11, la iglesia necesita prácticas horizontales, reunirnos, escuchar, discernir juntos. Y finalmente la espiritualidad sinodal, que se expresa en 10 movimientos de transformación, los cuales básicamente es optar por la interioridad, autenticidad relacional, la acogida samaritana, lenguaje de la palabra, entre otros.
La sesión 5, la penúltima, tuvimos la oportunidad de estar varios de manera presencial y también más de 50 personas conectadas en Zoom. Fue sobre la mirada ecofeminista en la teología, el grito de la tierra y el grito de las mujeres, con la doctora, la hermana Geraldine Céspedes, ¿no? Esta fue una sesión muy interesante porque se presentaron conceptos muy novedosos, muy interesantes, y hablar, y queda mucho más claro también, de crisis ecológica y crisis social, cómo van atadas y cómo todo esto influye en el tema de la mujer, de la sociedad. Los insights son los siguientes. El primero, que se desprende de la ponencia, es la crisis ecológica y la crisis social forman una sola crisis socioambiental. Esto resuena fuertemente con lo que trabajó el Papa Francisco en Laudato Si, ¿no? Que no hay dos crisis separadas, sino una sola crisis socioambiental. En el punto número 2, ecofeminismo es igual a liberar. Hizo esta analogía, dos pájaros de una jaula, ¿no? Las mujeres y la tierra, toda esa vinculación que debemos de notar y ir trabajando. 3, el ecofeminismo nace de la experiencia de mujeres pobres y territorios heridos, no de los despachos, no desde unas ideas o no desde una elaboración, desde algunos espacios, sino nace desde las bases. Punto número 4, las mujeres son víctimas principales de desastres ecológicos y a la vez lideran luchas socioambientales. Este balance, esta tensión, a veces cuando se hablaba de feminización de la pobreza y feminización de la lucha socioambiental, son claves para poder entender por dónde se está moviendo esta realidad. Punto número 5, la violencia contra las mujeres y contra la tierra es parte del mismo sistema patriarcal capitalístico, una crítica estructural. Cuando se habla de ecocidio y feminicidio, se dan la mano, mencionaba la autora, ¿no? Como describe la convivencia entre patriarcado y mercado, ¿no? Cómo esa convivencia genera tantos males. 6, la mercantilización del cuerpo femenino y el extractivismo comparten la misma lógica depredadora, ¿no? Una crítica fuerte que habla de o pone ejemplos de trata de personas, explotación sexual, monocultivos que degradan la tierra, ¿no? Pesticidas que dañan la tierra. Punto número 7, la propuesta ecofeminista exige un cambio sistémico, no basta arreglar la fachada, ¿no? Esa es una propuesta más integral, más radical, hay que desmontar inclusive la pirámide antropocéntrica, androcéntrica y pasar a una visión circular o más biocéntrica. 8, la teología saludable que ella comparte y propone implica sanar la imagen de Dios, la imagen del ser humano, y eso implica sanar las relaciones con la creación, cuestionar pues la imagen de Dios, ¿no? Lejano, masculino, todopoderoso, ¿no? Punto número 9, la espiritualidad necesaria es una espiritualidad del decrecimiento y una sinodalidad cósmica, ¿no? Hay una propuesta desde lo espiritual y desde inclusive lo político, es de ir conectando, ¿no? Muchos temas para poder trabajarlo, ¿no? Ampliar, ahí hablaba de la sinodalía inclusive a toda la creación, ¿no? Tener una mirada mucho más integral, como una contemplación. Punto número 10, el cuerpo es el primer lugar teológico y político, todo se juzga en el cuerpo, ¿no? Denunciar dualismos, mencionaba la ponente. 11, la conversión ecológica y de género es urgente y debe tocar lo más profundo. Acá hay una pregunta que se genera en la sesión de ese momento, de ese día. ¿Quién se confiesa de pecados ecológicos o de machismos? ¿No? Decía la ponente. Pues nadie se confiesa de eso. 12, las pequeñas prácticas cotidianas son espacios de resistencia ecofeminista, como desde una propuesta concreta de lo pequeño en la vida diaria, la ecopolítica incluyente, la mística de la profecía, se pueden generar cambios en las estructuras. Y finalmente, la última sesión, que fue la más reciente, el viernes 7 de noviembre de este mes, el padre Eduardo Arens, sacerdote marianista, biblista, nos compartió sobre el fundamentalismo, ¿no? Cómo estamos viviendo
muchas tensiones y cómo a veces esas tensiones pues también nos consumen, ¿no? Sacar en cara que el fundamentalismo, ¿no? Como un estilo de vida que rechaza la evolución y la relatividad, ¿no? Los principales hallazgos o, bueno, en resumen de esta última sesión, el fundamentalismo no es un tema aislado, es una manera de ver la vida y de vivirla, ¿no? Entonces aquí hay una valoración crítica sobre cómo es una forma de tener cuidado ideológica, ¿no? Que atraviesa todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, psicológicos. Dos, el autor nos decía que el mundo actual ya no se polariza entre capitalismo y comunismo, sino entre fundamentalismo y liberalismo, ¿no? Tal vez en otros lenguajes hablar de liberales y conservadores, pero todos esos criterios a veces cambian, ¿no? Punto número tres, el fundamentalismo es una respuesta al impacto de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Entonces aquí se relativiza, se rechaza la verdad, el pluralismo, la evolución del pensamiento y se lo pone de costado, ¿no? Punto número cuatro, el rasgo central del fundamentalismo es creerse dueño de la verdad, ¿no? Como que hay una única sola verdad y esa jamás va a cambiar. Cinco, el fundamentalismo necesita verdades absolutas, inamovibles, incuestionables. Punto número seis, el fundamentalismo es una regresión a un estado pues infantil. El ponente decía hay una obediencia, se estimula una obediencia ciega, a una docilidad, rechazo a la reflexión. Ponía la frase, tú cállate y cumple. Siete, el fundamentalismo rechaza el pluralismo, la democracia y la libertad, ¿no? Es incompatible con la democracia. O sea, el fundamentalismo es incompatible con la democracia porque ésta requiere diversidad, deliberación y otorgar dignidad al otro, ¿no? Esa es la clave, el otorgar la dignidad al otro. Punto número 8, el miedo es la raíz profunda del fundamentalismo. Eh, Afrontar el miedo a perder identidad, seguridades, autoestima, responsabilidades, y todo esto produce pues rigidez. Punto número 9, el fundamentalismo produce agresividad y tendencia al totalitarismo. Hay un lema, ¿no? Que el autor decía, defender la verdad justifica los medios. Creo que estamos viendo ahora en la escena política nacional algunos ejemplos de esto. Punto número 10, el fundamentalismo religioso. Hablando del fundamentalismo religioso, se basa en una autoridad suprema incuestionable, ¿no? Señalaba el tema de los gurús, los pastores, sacerdotes, inclusive obispos, que se perciben como portadores exclusivos de la voluntad de Dios. 11, el fundamentalismo católico es una contradicción en términos, ¿no? Y aquí él menciona, y cito, ser cristiano es seguir a Jesús y Jesús fue todo menos fundamentalista, ¿no? El fundamentalista se parece más al fariseo del Evangelio que al discípulo. Y finalmente, para concluir esta pequeña síntesis, la clave fundamental es recuperar el proyecto de Jesús centrado en las personas, no en las ideas. Hablaba que el gran ausente es Jesús. Y con eso voy terminando, dejo compartir la pantalla. Si hacemos una nube de palabras de todas estas sesiones, hay un término clave, una palabra clave, que es Jesús, ¿no? Volver a Jesús, centrarse en Jesús y a través de esto ir reconstruyendo las relaciones, las vinculaciones, y ese es uno de los aportes que está a lo largo de cada una de las sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Milán, por esta sustanciosa síntesis de los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo de nuestros diálogos, ¿no? Como ustedes pueden ver, en realidad es un abanico bastante amplio, ¿no? De temáticas que tienen que ver con el presente, el futuro de la iglesia, pero también con nuestra sociedad, dado que el eje articulador de nuestro proyecto, de nuestros diálogos, justamente tiene que ver, ¿no? Con esa relación entre la reflexión teológica y el conocimiento y la acción ciudadana, ¿no? Por eso es que hemos podido acercarnos, ¿no? A la doctrina social de la Iglesia
Nos hemos preguntado sobre el estado y el futuro del cristianismo en general, ¿no? La justicia social, la dinámica sinodal, ¿no es cierto?, que es parte de el presente y los desafíos de la iglesia del futuro. Y hemos hablado también de un tema particular, pero que tiene mucha incidencia en la vida de la iglesia y de la sociedad, como es el vínculo entre tierra y mujer. Y luego el tema del fundamentalismo, ¿no? Que como bien apuntaba Milán, es un tema que en este contexto actual, además en el Perú, de cara a las elecciones, seguramente se irá posicionando con más fuerza, pero que en realidad forma parte, ¿no?, de una problemática global, ¿no? Como podemos ver en las noticias. Muy bien, quisiéramos, luego de esta presentación de Milán, darles la palabra a ustedes que nos han venido acompañando a lo largo de estas sesiones, porque seguramente, ¿no?, estos temas provocan en nosotros algunas reacciones, algún comentario, preguntas, deseos de profundización. Todo esto además a nosotros nos sirve porque nos ayuda a completar esta síntesis, ¿no?, que ya hemos comenzado a elaborar, pero también nos deja pautas sobre lo que podemos seguir trabajando, ¿no?, de cara a la continuación de nuestro proyecto. Entonces, nada, quien desee intervenir simplemente nos lo hace saber levantando la manito, ¿no?, que tenemos aquí en la plataforma en el Zoom y nos damos la palabra. Quiero decir algunas palabras, agradecer por todas estas sesiones. He recibido un mensaje muy alentador para seguir, propuesta de nuevos temas. Quisiéramos saber si les ha interesado, eh, qué otros temas les parecen interesantes. eh, y aunque no estén ahí, pero realmente estamos muy agradecidos a todos los expositores que de manera benévola han estado con nosotros. Ha sido realmente eh, muy, ¿cómo decir? Un gesto de su parte, un gesto muy, muy importante. Los escuchamos, o sea, quisiéramos tener su feedback. Muchas gracias. Creo que nos ha quedado la práctica de las sesiones de darnos un ratito de reflexión, de interiorización, ¿no?, para luego poder expresarnos. Buena idea, buena idea, buena idea. Paula, adelante, te escuchamos. Sí, yo, bueno, mientras que nos animamos, a mí me gustaría, aparte de dar las gracias por estos espacios, lamentablemente no he podido estar en todos, pero he seguido por las temáticas y ahora con la presentación de Milán lo constato. Me ha gustado mucho y creo que es muy importante mantener ese hilo, ese nexo muy estrecho entre evangelio y sociedad, ¿no? Eh, o dígase fe y vida, ¿no? Cómo la fe se va articulando a lo largo de espacios vitales que los autores nos han ido narrando, o al menos de los que he podido leer en las presentaciones pequeñas, las humillas. Esa conexión para mí es, creo que muy vital y urgente en estos tiempos y creo que sería muy importante mantener esa línea, quizás con novedades o con otras estrategias metodológicas, pero ese nexo me parece súper interesante y lo agradezco.
Gracias, Paula. Perdón, una cosita, los comentarios también pueden ser sobre el horario que hemos tenido que escoger. Esto estábamos hablando con David, que quizás el esfuerzo extra del viernes a las 6. Gracias. Adelante, Juan. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por todo. Eh, el final que dice volver a Jesús Pagola, José Antonio Pagola, que es teólogo vasco, de español, ¿no? Vasco, él tiene un par de libros y él lo que ha generado y ha creado los grupos Jesús, ¿no? Es como una respuesta, ¿no? A nivel de la evangelización y de la tarea de iglesia, ¿no? Que estos grupos de Jesús es a partir del Jesús del Evangelio, conocerle, ¿no? Eh, y bien, ¿qué significa este Jesús para nosotros hoy, ¿no? Es la propuesta, ¿no? Que hace Pagola y que puede ser bueno, una alternativa a lo que hoy estaban diciendo al final, ¿no? Anteriormente, ¿no? De la vuelta a Jesús. Muchas gracias, Juan. Pati, adelante. Hola David, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo tampoco he podido estar en todas las sesiones, también por un tema de horario y porque eh, a veces sigo las sesiones, pero después, en el video que se graba, no en ese momento. Entonces, cuando yo pensé en este proyecto, o sea, no porque sea que yo lo haya concebido, sino porque lo que a mí me generó, mejor dicho, es como procesos, la idea de procesos nacionales, procesos subnacionales, procesos políticos públicos fundados en principios cristianos. Por ejemplo, lo que pasó en Sudáfrica, cómo Desmond Tutu y cómo de alguna u otra manera otros obispos, ¿no es cierto?, eh, influenciaron a través de premisas cristianas y católicas procesos nacionales de reconciliación nacional. Entonces, cómo lo teológico sirve de base a lo ciudadano, a lo político, a la movilización de voluntades en torno a objetivos comunes, ¿no? Y que termina siendo ecuménico. Entonces, sí, yo pensaba eso, pensé que igual no es tarde para retomar temas de ese índole, sobre todo si estamos hablando de contextos de fundamentalismo político muy fuertes en el país y a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, Pati. Muy interesante lo que nos comentas como pauta justamente para lo que puede venir después, ¿no? Porque la idea, como lo mencionaba también de algún modo Veronique, es que podamos mantener esta dinámica de diálogo que en realidad es una contribución al discernimiento, ¿no? De nuestra vida pública como cristianos, ¿no? Entonces creo que lo que mencionas apunta bastante bien, ¿no? En esa línea y de ahí podemos sacar temáticas que justamente concreticen mejor, ¿no? Ese diálogo que nos mueva a la acción. Tenemos un comentario en el chat, ¿no? Dice María Elena, muchas gracias por estos espacios de formación y de diálogo y de seguir tejiendo juntos horizontes que nos abran a esa dimensión sinodal como iglesia. Gracias, María Elena. Bueno, buenas noches a todas y todos. Mientras alguien más se anima a participar, yo también agradecer infinitamente a la PUC, ¿verdad? Esta alianza que todos pudimos hacer entre la Conferencia de Religiosos del Perú y ustedes. Creo que fue algo muy acertado poder hacerlo. Y estas temáticas que se han tocado de teología, fe, política, fundamentalismo, cristianismo, discernimiento, sinodalidad, creo que son temas
muy importantes dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? En la búsqueda del bien común. Quizá no sé su expectativa de participación, cuál fue de parte de la PUC. Yo al ver, no pude entrar también a todo, pero en las veces que pude entrar, pues hubiera creído que hubiera mucho más interés en cada uno de los temas, que fue tan bueno, tan interesante, tan profundo, movilizador, concientizador. Creo que es un principio, ¿verdad? De estos diálogos. Esperamos que sigan y que toquemos esas entrañas de lo que nos está pasando a nivel social aquí en el Perú, ¿verdad? A nivel de nuestra fe, de nuestra conciencia crítica creyente y a nivel global, que hay muchos puntos que tendríamos que reaccionar ante las problemáticas globales y que a veces estamos un poco inertes, indiferentes, ¿verdad? A mí me han servido muchísimo en los temas que pude entrar. Cubrió mi expectativa de cada uno de los ponentes y bueno, creo que fue un espacio muy, muy rico y esperamos poder continuar haciendo un proceso a través de estos diálogos teológicos. Muchas gracias. Gracias a ti, María Inés. La colaboración con la Confer ha sido clave para poder llegar a más personas, ¿no? Nosotros también estamos muy agradecidos por este vínculo que hemos podido establecer. Y de hecho, conversábamos temprano con Veronique que en realidad nuestro alcance ha sido bastante grande. Si nosotros, digamos, lo ponemos en perspectiva, ¿no? De otras actividades que también se organizan y que buscan igualmente, ¿no? Llegar a un público amplio. Creo que en esa perspectiva, gracias en gran medida, ¿no? Al apoyo de la Confer, de las personas con las cuales ustedes tienen vínculo en nuestro país y fuera de nuestro país también hemos podido llevar sesiones bastante concurridas, ¿no? Enriquecedoras en ese sentido, con distintas experiencias. Sí, como tenemos eventos con más de 300, o sea, a mí se me hizo poco, porque lo lanzábamos a nivel continental y a nivel de la conferencia, que entra muchísima gente de otros países, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que cubrió las expectativas. Esperamos poder seguir respondiendo a esta necesidad de teología, fe, política, espiritualidad, discernimiento, género y bueno, tantos otros temas que nos esperan. Gracias. Muchas gracias, Marinés. Juan Miguel, adelante. Hola, gracias. Muy buenas noches con todos, con todas. Qué alegría encontrarnos aquí y con varias caras amigas también. Yo me sumo también a la gratitud por estos espacios. Creo que han sido muy enriquecedores, muy estimulantes, muy realmente dándonos pistas para poder entender el mundo en el que estamos, tan enredado, y qué papel puede jugar la fe allí. Eh, y a la vez me quedo pensando un poco cómo esos espacios pueden fortalecer esa dimensión de diálogo que su título evoca, ¿no? Eh, Creo que algo que a mí me suena muy necesario en este contexto que vivimos, no solamente es el entender por qué pasa lo que pasa, sino también qué podemos hacer frente a lo que pasa, ¿no? Y estas pistas que Milán nos ha presentado al inicio son sumamente enriquecedoras, sumamente iluminadoras para conversaciones en grupos pequeños. Entonces, una primera cosa que me quedo pensando es cómo esa síntesis eh, tan formidable que nos ha presentado Milán y que puede alimentar a otros puede ser compartida más allá, ¿no? Quizás como una pequeña publicación o quizás nuevamente en formato de redes, qué sé yo. Realmente cómo esa síntesis puede llegar a otros.
Y la otra cosa también que a mí me queda pensando mucho, pensando en además el contexto actual que nos va a tocar, que es una coyuntura de elecciones, una coyuntura donde va a haber mucha confrontación, mucha mayor polarización y donde creo que varios de ustedes ya lo han dicho, el papel de la fe va a tener muchos usos y abusos que estamos invitados a discernir y a cuestionar también, yo creo, en determinadas situaciones. Creo creo que es allí ese contexto muy desafiante y que nos invita creo yo, tener una reflexión más contextualizada, ¿no? A mí una cosa que me parece importante también es dar espacio a la experiencia, ¿no? A la experiencia, como creo yo hay líderes, comunidades, organizaciones que están ayudando a responder a varios de los dilemas de los que hemos conversado en los diálogos anteriores, pero desde su propia práctica, ¿no? Y creo que sería muy enriquecedor poder poner esta conversación entre las voces de estos académicos que hemos escuchado en conversación con quienes intentan responder y resistir a muchas de estas formas de violencia y desigualdad desde su fe, pero desde, nuevamente, plataformas concretas de acción, ¿no? Pienso en la misma Confer, la cantidad de redes que ustedes tienen, ¿cierto, hermana, nuevamente, que son allí experiencias que deben invitarnos a pensar desde lo práctico, porque creo que eso es lo que necesitamos hoy. Entonces, este diálogo para mí es como esto puede ser nuevamente, esta dimensión del diálogo puede consolidarse como una conversación entre nuevamente las ideas de teólogos que tienen mucha mirada que darnos, pero también desde las experiencias de nuestras comunidades y nuestros líderes que están intentando responder, ¿no? Y cómo eso se traduce en propuestas, en cosas que podamos también plantear más allá. Entonces, para mí eso es como uno de los desafíos que creo que esta experiencia tan bonita, tan interesante, tan valiosa, deja también como pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos más allá solamente del rato que pasamos aquí, ¿no? Conversando. Gracias, Juan Miguel. Muy interesante en realidad lo que nos compartes. Creo que tomamos nota de esta iniciativa, de que parte de nuestros diálogos también puedan ser personas que en la experiencia, ¿no? En las experiencias, como dices tú, de construcción, de resistencia, están haciéndole frente a estos desafíos, ¿no? Nosotros lo hacemos más desde el ámbito académico, ¿no? Y en ese sentido tenemos un aporte específico, pero claro, a nosotros mismos nos viene bien también, ¿no? Conocer lo que se hace, ¿no? Desde el terreno y eso puede ser muy enriquecedor también para nuestros diálogos, ¿no? Muchas gracias por la iniciativa. Paula, Sí, solo, algo muy breve, solo para eh, sumar a a la propuesta de Juan Miguel, no solo porque es enriquecedor y, y puede dar luces para las prácticas de otros, de otras, sino porque también es esperanzador. Y en ese sentido, el contexto que se nos plantea en cada una de las ponencias, en vez de desanimarnos, puede dar pie miren, es posible hacer distinto, ¿no? Entonces yo creo que es muy esperanzador y eso es muy cristiano, ¿no? Muy humano y cristiano, solo eso, para no quitar espacio. genial, Paola. Muchas gracias. Podemos, si ustedes desean, darle también voz a una persona que ha hecho posible también que estos diálogos puedan marchar bien, y es Camila Chumpitaz, quien ha estado detrás, como se dice, como se decía antiguamente, ¿no? Detrás de cámaras, ¿no? Moviendo los hilos de la comunicación y los aspectos técnicos para llevar adelante nuestra iniciativa. Y quisiera invitar a Camila a que nos pudiese también compartir, ¿no? Qué es lo que ha significado desde ese punto de vista
el sacar adelante el proyecto y qué cosas de repente podríamos considerar de cara a las futuras sesiones, ¿no? que podríamos organizar. Adelante, Camila, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Gracias. Gracias por el pase. Bueno, les comento un poquito. Yo me estaba encargando, como bien ha dicho David, del tema de las comunicaciones, de poder difundir un poco este proyecto que hemos estado gestando y se ha implementado con mucha preparación. Hemos difundido por los canales de correo electrónico, como ya habrán visto, que les ha llegado una confirmación, un recordatorio antes de las sesiones. También hemos usado los medios de comunicación de Facebook e Instagram, son redes sociales en las que hemos publicado los flyers del evento también y junto a las inscripciones. También, por otro lado, como habrán visto, al finalizar cada sesión se han publicado por YouTube las grabaciones de las sesiones. Eso es algo importante, creo que para varios de ustedes, porque algunos no podían ingresar en ese momento bueno, se les juntaba de repente con otras actividades, pero los veía muy entusiasmados, igual porque nos escribían por correo electrónico, ¿no? Nos van a hacer llegar, por favor, la grabación, cuando llegue la grabación. Entonces... creo que esto último, lo de la grabación y publicarlo y difundirlo en YouTube en un espacio, en un repositorio que se quede permanente, fue importante y va a ser importante, creo que en un futuro quizás continuar con esto, ¿no? Para que hayan más personas que puedan acceder allí en el momento en el que lo deseen. Es eso, quizás también allí valga la pena un poquito al final escucharlos, como le comentaba David, para mí también es importante saber si estos canales de comunicación han sido buenos, el usar el correo electrónico, Facebook, Instagram, qué les ha parecido estos medios, hay alguno que sea de su preferencia quizás. Creo que esto también sería importante para tener una mejor comunicación ya con ustedes, porque sería lindo más adelante igual poder llegar a ustedes, o seguir llegando a ustedes y a más público a los que ustedes puedan recomendar también, porque entiendo que de aquí probablemente van a seguir comentando y recomendando de repente el proyecto, ¿no? Entonces, eso por mi parte. Sí, por mi parte es eso, David. Gracias. Genial, Camila. Muchas gracias por tu apoyo, ¿no? A lo largo de todo el desarrollo del proyecto y por estas palabras que nos dimensionan, ¿no es cierto? Todo el trabajo que ha significado llevar adelante cada una de las sesiones. Retomando una pregunta que hacía Veronique hace un rato, no sé si ustedes tendrían alguna sugerencia en términos prácticos, ¿no? Sobre el horario, ¿no? Normalmente nos hemos reunido los viernes a las 6, 6:30, algún día creo que fue el jueves. Alguna vez por cuestión de horario con los ponentes que están en Europa tuvimos que hacerlo al mediodía también. Sobre los canales de comunicación que acaba de mencionar Camila, ¿tendrían ustedes alguna sugerencia, algo que valdría la pena que anotemos de cara a la continuación del proyecto? María Inés, adelante. No sé si se evaluó o se tuvo una interacción con los inscritos que se les pudiera preguntar. Creo que el público que participó es el que tendría que decir algo. No lo sé, ¿verdad? Si las 6 de la tarde es buen horario para todo mundo o tendríamos que replantearnos, pero de cara al público que participó, bueno, esa es mi sugerencia, ¿verdad? Ujú. No sé si el viernes sea muy apto para todo el público porque es final de semana, ¿verdad? Yo plantearía también el día, ¿verdad? El horario, según nuestros eventos, es el mejor horario las 6, ¿no? No sé en la PUC, pero quizá preguntarle a todo el público. Y claro, los ponentes de Europa sí sufren la desvelada cuando son horarios a las 6 de la tarde. Pero bueno, se cambia a mediodía y es factible, pero no sé si es factible para el público de acá o de otros países de América Latina. Gracias.
Gracias, María Inés. Alejandro Jorge Tresenza, que siempre ha estado presente en nuestras sesiones, le agradecemos siempre por acompañarnos. Nos dice que para los que están en Argentina, a partir de las 20 horas sería lo ideal, ¿no? No, en Y realidad, son 20 horas perdón, Perú, una 20 cosita horas más. Argentina. En Argentina, para ustedes son las 6 de la tarde y nosotros son las 20 horas en realidad. Eso es lo que quería decir. ¿Sí? Ok, A mí me viene bárbaro porque yo ya terminé todas las actividades mías, yo soy docente, entonces ya estoy en mi casa, ¿sí? Pero sí, a mí me viene bárbaro, pero bueno, igual que si es a las 12 son 2 horas más, si es a las 2 de la tarde ahí se me complica un poco más. Pero bueno, uno se va acomodando también, ¿no? Gracias. gracias, Alejandro. Sí, Pues igual ahí, David, me gustaría agregar algo. Algo que te había comentado quizás también podría ser, como dice María Inés, es importante escuchar al público con el que hemos trabajado. Entonces, yo te comentaba de repente lo del formulario, crear un pequeño formulario donde podamos preguntarles un poco a nuestro público qué les ha parecido el tema de los horarios, el día, los canales de comunicación, algo súper breve, ¿no? Ya que quizás no todos nos han podido acompañar hoy día, pero podríamos hacer eso para tener mapeado como que un rango de horas o un rango de fechas en las que podríamos seguir trabajando con ellos, ¿no? A través de un formulario, sí. Una encuesta breve, en realidad, nada muy largo. genial. Creo que por allí podríamos recoger información con más precisión. Pues nada, no sé si Un hay... par un par de comentarios nada más Adelante, Milán. marginales. Yo creo que es súper importante el esfuerzo de sacar estos proyectos desde la universidad, sobre todo por el tipo de contenidos y temáticas para todos los gustos. Primer punto, sí es importante hacer pues una evaluación, un formulario, algo que sea importante, ¿no? Y que creo que se puede hacer bajo el interés. Esta síntesis que la tenemos en el Canva, en realidad está en un texto, creo que se puede preparar y se puede entregar a todos los que han estado asistiendo vía correo, ¿no? Porque es un insumo importante, interesante, que como ya han dicho varios, ahí hay bastante buenas pistas, ¿no? Para seguir desarrollando otras temáticas o para profundizar. Entonces, entre evaluar, que es siempre importante, y hacer un cierre y los insumos que se generen, pues yo creo que hay que apostar por estos espacios, sobre todo porque el próximo año, ya lo mencionaron 2 veces, es un año muy particular en el Perú por las elecciones. También es un año donde se entiende que nos va a visitar el Papa, eh, y otras cositas más que están en el camino. Entonces, yo creo que estamos aportando un par de ladrillos en construir algo, y creo que la reflexión es súper importante, ¿no? Creo que lo que quiere también mucho la universidad desde la RCU es vincular el entorno. Me ha gustado lo que comentaba el profesor Juan Miguel sobre acciones concretas, de ir aterrizando tal vez estos contenidos en comunidades específicas o con una acción específica. Y nada, yo creo que por ahí hay bastantes cosas que hacer, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Milán, que como comentaba hace un rato, ha sido parte también de nuestro equipo, dado que en realidad, claro, no hemos comentado algunos aspectos más a la interna, pero también Milán, como parte del Centro de Asesoría Pastoral de la Universidad del Capu, ¿no? Ha sido un colaborador de los que pertenecemos al Departamento de Teología. Ha sido un trabajo entre unidades también, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto con el apoyo de la Confer. Pues nada, no sé si habría algún comentario más, si no, de repente vamos terminando nuestra sesión, ¿sí? No sé si Veronique, de repente algunas palabras de clausura. Bueno, eh,
agradecer a todos ha sido muy provechoso. Estamos desde el Departamento de Teología, estamos muy contentos de cumplir con la misión de tender puentes, como dice el Papa, con la CONFER, ¿no? Que son nuestros aliados naturales, y con el CAPU, obviamente. En este sentido, creo que ha sido muy estimulante. Hemos tratado de presentar exponentes de primer nivel y muy provocadores, porque esto es la teología, también es provocar la reflexión sobre nuestra existencia en una época crítica, un cambio de época, como decía el Papa Francisco. De ahí quisiera decir también que he tenido eco que en muchas comunidades religiosas se juntan para verlo en la televisión y entonces inscritos a esto, y también el hecho que esto ha permitido visibilizar todos nuestros contenidos en YouTube. También hemos tenido muchos otros eventos que están en YouTube, y entonces para nosotros es una posibilidad de ofrecer formación gratuita. El propósito nuestro ha sido pensando en la dificultad de tener acceso a buena formación, abrir, que todos puedan tener acceso. Y tenemos en nuestro repositorio, por ejemplo, ahí sobre Nicea, hemos tenido a Samuel Fernández, que nos ha hablado de Nicea. O sea, entrando en nuestras páginas, hay acceso realmente a formación. Y desde todas partes del Perú y del mundo. Esto nos pareció algo esencial, algo que debemos a la comunidad. El saber no es solamente para compartir entre los happy few, como se dice, entre los pocos felices que están felices o en una élite, sino para ponerlo al alcance de todos, ¿no? Y esto es el objetivo, la orientación de nuestro departamento y de nuestra universidad, que siendo una universidad privada, da facilidades para las personas que no tendrían sino los medios para estudiar. O sea, y obviamente esto es parte de nuestro ADN católico, ¿no? Esta apertura, este ofrecimiento de reflexión, de conocimiento, de discernimiento, bueno, en la secuela Christi, ahí está muy marcado, ¿no? Jesús hablaba con todos, hombres y mujeres, y para su época era muy perturbador. Entonces, siguiendo a Jesús, hemos presentado estas reflexiones. Y bueno, para terminar abriendo, quisiéramos seguir el año próximo y seguir, que esto no se quede en estos 6 sesiones, pero que el año próximo sigamos con 6 más, y en fin, que sea realmente un ofrecimiento de nuestro departamento de teología. O sea que tenemos para rato para trabajar con la CONFER, con María Jainés y con el CAPU, con Milán y con Camila, que ya no está con nosotros, ha sido practicante, pero si se desea quedar. Estoy aprovechando para hacerle un ofrecimiento. Debería ser así. Bueno, y Davy, obviamente, que es profesor en nuestro departamento.
Muchas gracias. Muchas No, gracias. yo también agradecer todo lo que gestaron, porque ustedes lo gestaron en la universidad, en el departamento de teología. Agradecerles mucho y la invitación a hacer este vínculo, ¿verdad? Alianza con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marinés. Muchas gracias también a Alicia Consuelo Rodríguez por el comentario, ¿no? El agradecimiento que nos pone en el chat. Y bueno, con esas palabras y con ese, bueno, entusiasmo, ¿no? Que nos da el trabajo compartido, ¿no? Y renovar nuestra esperanza en nuestra iglesia y en nuestro país, pues podemos ir terminando. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Un abrazo para todos.